próximas a este bosque. Otra toma adicional, vemos cómo la vegetación se acerca al agua de manera natural y como ocurre en la naturaleza. Y vemos que efectivamente las zonas más oscuras, como se pueden apreciar aquí, están más densas de vegetación. Aquí vemos la línea del agua y vemos la vegetación próxima. ¿Y eso qué es? ¿Un poste o qué es eso que hay ahí? Parece un poste de... Está señalizado con flechas para indicar la evidencia de lo que ahí estoy indicando. Son flechas que están puestas, es decir, la imagen es real, pero estas flechas rojas, por ejemplo, que aparecen aquí, están puessts por aquella persona que quiere indicar. Por ejemplo, aquí, cuando pone Waterlake, me gustaría no hacer debate, quiero decir, si después, si el edad nos lo permite, podemos hablar de lo que queráis. Aquí vemos el lago con más detalle. Y vemos la vegetación desde la parte superior, en la cual vemos el elemento geográfico del agua, muy próximo a esa línea de vegetación. Esta fotografía es de Marte. Esto que ustedes ven aquí es un río en Marte. El color ha sido añadido manualmente, porque NASA no entregó el color. Y entonces alguien dijo, yo le pongo el color. Pero si nos acercamos, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos ondas marinas como pequeñas olas cuando el agua se aproxima a las superficies o cuando la profundidad de ese río disminuye, como ocurre en la Tierra. Lo pueden ver aquí perfectamente, porque hay un cauce, porque es un río, estos elementos y estos procesos se están produciendo. No es agua helada, es agua superficial, líquida, como se puede ver claramente. Quizás en esta toma se vea mejor. ¿Pueden ver claramente cómo se produce un oleaje? Porque es agua líquida en su superficie. Aquí también se puede apreciar. La diferencia de profundidad de ese agua produce estas turbulencias que se ven tanto aquí como aquí. Esas turbulencias se aprecian notablemente en la estrechez del paso de ese río, y aquí vemos que a lo largo de toda su longitud se puede apreciar nuevamente lo que podríamos denominar una especie de rápidos, sin serlo, pero una especie de rápidos de agua. Esta fotografía también, en esta fotografía han censurado el color. La fotografía ha sido añadida, alguien de manera indignada decidió añadir color a esta fotografía, pero sin tocar los datos, en ningún caso ni clonó ni efectuó absolutamente nada, ningún tipo de manipulación adicional sobre la misma. Pero continuemos. Esto que aparece aquí, que parecen guisantes, es una fotografía efectuada por el microscopio que lleva incorporado la sonda Spirit en su sistema óptico. Es una toma lejana, con lo cual podríamos decir que estos pequeños guisantes son de un tamaño relativamente considerable, tal vez del tamaño de un guisante real. Si nos acercamos más, o en otra zona distante, podemos ver que esos guisantes, o esas pequeñas bolitas, son muy numerosas. Pero nuevamente le han quitado el color. Nuevamente se han cargado el color, porque esa cámara graba en color. Aquí vemos un zoom con ese microscopio, cuando se va acercando, de todas estas pequeñas estructuras con forma de guisante. Aquí todavía más cerca. Esto, más que lo que alegan los de la NASA, una formación rocosa debido a otra excusa peregrina que se inventan, siempre hay una explicación. Además, en algunas resultan, no quiero utilizar palabras malsonantes, resultan de lo más estúpido en las excusas que dan para identificar ciertos elementos geográficos, geológicos y desde luego cosas de esta naturaleza. En este caso podemos ver una comparación entre los champiñones de la Tierra y los champiñones de Marte. Espero mañana no salir en ningún medio de comunicación diciendo alguien en Ciencia del Espíritu dijo que en Marte hay champiñones. Bueno, pero vamos, se puede ver claramente que la forma y la estructura es muy similar a la de los champiñones de la Tierra. Y ahí están. Claro, se han cargado el color, porque no les interesa que ustedes tengan excesiva información de este tipo de cuestiones, de este y de otras muchas.
una moneda. ¿Qué hace una moneda en Marte? ¿La pueden ver aquí? Una moneda enterrada en la roca. ¿Y esto cómo ha llegado? ¿Alguien ha lanzado una moneda muy fuerte? ¿Ha llegado a Marte quizás? Esto es ridículo, esto es absurdo. Un madero. Aquí esto es un madero, no la policía. Estoy hablando de un madero. Esto es un madero. Estos son nubes. Aquí hay nubes. En Marte hay elementos climáticos como en la Tierra también. Si hay nubes, humedad, oxígeno, vegetación. Todo esto es muy concordante. Y aquí vemos objetos que se mueven. Esta es muy buena. Vemos este objeto, aquí en la primera toma no aparece. De repente nos aparece aquí un objeto que avanza hacia la siguiente roca. En las 3 tomas. Alguien ha movido ese objeto, o ese objeto se ha movido solo. Y si ese objeto se ha movido solo, pues porque desde luego que nos explique alguien quién está en Marte o qué es lo que hay en Marte como para producir efectos de esta naturaleza. Hay mucho más. Aquí tenemos un objeto que en la primera toma aparece, parece un cuervo. Y en la segunda toma ya no está. Y es como que lo hubieran borrado digitalmente en esta toma. Más aún, aves, pájaros en Marte. Pero un montón. Vemos pequeños puntos e incluso algunos, si nos aproximamos, nos da la impresión nos recuerdan a la forma de un ave, como puede haber pájaros en Marte. Y otra cosa interesante, aquí es donde se les pilla. Le han metido una clonación, un clone, pero voy a usar una palabra más sonante, un clone del copón. Porque se puede ver aquí claramente como este pequeño túbulo ha sido cortado y pegado aquí. Como esta formación rocosa ha sido cortado y pegado aquí. Porque son la misma. Y es que no se han preocupado ni de ponerla lejos, es que la han puesto al lado. No solo ocurre en Marte. Esta es la ISS, la International Space Station, la Estación Espacial Internacional. Aquí vemos una fotografía efectuada en la aproximación de uno de los transbordadores a la ISS. En la aproximación vemos aquí, quizás está un poco lejos, vemos aquí unas formaciones de estrellas. Unas formaciones, tal vez no se vea. Voy a intentar que se vean. Pues es que son iguales. ¿Quién clona las estrellas? Es que son iguales. Las han clonado también. Esta fotografía, como la mayoría de ellas, ha sido filtrada, censurada, y encima puedo decir desde aquí que para ello han utilizado un programa, un software muy conocido por todos ustedes, que es el Photoshop. ¿Por qué? Pues muy sencillo, vayan si ustedes a NASA, hay software de análisis fotográfico, hacen cualquier fotografía por ese software de análisis fotográfico y les dirá que ha sido modificada por el Photoshop. Les da el nombre, porque las fotografías en formato JPG TIFF, cuando son tocadas, dejan unas marcas especiales dentro de la cabecera de esos ficheros con las cuales se identifica el software de tratamiento con el que han sido manipulados. Y ahí están, hagan la prueba ustedes, no me lo invento yo, hagan la prueba ustedes. Hay muchas más cosas. Pero ahora vamos a hablar de algo bastante gordo, ya para finalizar. Y no es ni más ni menos que una enorme ciudad marciana que hay debajo de la famosa zona de Cidonia. Ustedes habrán oído hablar de la famosa cara marciana, una cara fotografiada por la sonda Viking allá en los años 70 y de la cual ha habido mucha especulación. Bueno, pues debajo de esas arenas en ese desierto hay una gigantesca ciudad. ¿Cómo se ha descubierto? Pues muy sencillo. La sonda Mars Observer, que ahora mismo está circulando alrededor de la Luna, está orbitando alrededor de Marte, perdón, esa sonda, la Mars Observer, lleva un elemento fotográfico denominado el TEMIS. ¿Y qué es el TEMIS? Es una cámara capaz de producir tomografía de penetración. Puede fotografiar lo que hay debajo de la superficie, debajo del suelo. Y puede hacer prospección, hacer cortes de ese subsuelo. En varias pasadas, concretamente creo en 9, se llegó a la fotografía de la derecha. En la fotografía de la derecha, es una pena porque quizás ustedes se pierda el detalle, se pueden ver elementos, todos los elementos que existen en una ciudad. Esta fotografía fue tomada el 25 de julio del año 2002, puesta en la página web de la NASA y retirada de la misma 2 horas después.
para ser sustituida por esta otra en la cual habían eliminado toda la información de esas capas. Habían eliminado de un plumazo toda la ciudad que encontraron en la superficie de la zona debajo de la zona de Cidonia. Como pueden ver, y aquí esto es quizás en detalle, se pueden ver calles, edificios enormes, pero edificios gigantescos, enormes elementos viales. Por ejemplo, aquí se hace una referencia a una catedral, que recuerda mucho a una catedral fotografiada desde la Tierra. Aquí a otro tipo de elementos, una avenida. Vemos aquí, bueno, pues un montón de edificaciones que nos recuerdan bastante a otro tipo de elementos que podíamos encontrar en la Tierra y que curiosamente también encontramos en la Luna, en Phobos 2, con una fotografía termal. Parecen elementos que han sido construidos artificialmente. Esto fue hecho en el año 1989, con lo cual nos encontramos datos muy semejantes por sondas. En su momento eran competitivas, como fue la de la Unión Soviética y la de los norteamericanos. Y esta información de color que aquí aparece, toda esta información que ustedes pueden ver, ha sido eliminada, censurada, borrada a las 2 horas. De hecho, ha sido tan descarado, que el nombre del fichero, Marte siempre lo pone en minúscula, o sea, NASA siempre lo pone en minúscula. Pues es que aquel fichero estaba en mayúsculas. Lo habían hecho con tanta velocidad y con tanta premura que se les olvidó hasta quitar la tecla de mayúsculas y escribieron el nombre de la fotografía en mayúsculas. Todas las fotografías de NASA están en minúsculas. Como ya he dicho, aquí hay un montón de elementos geográficos, geológicos e incluso elementos que demuestran que pudo existir una civilización en Marte, una civilización que hoy en día no existe, una civilización que está debajo de las arenas del desierto a varios metros de profundidad, una civilización antiquísima, porque Marte, según el modelo Tyndall, fue ni más ni menos que un satélite de aquel planeta gigantesco que reventó y produjo el famoso cinturón de asteroides. Aquel planeta tenía un nombre y era Phaethon. Phaethon explosionó por causas absolutamente desconocidas, quizás en la antigua mitología sumeria aparecen. Phaethon explotó, al explotar los restos impactaron con una de las superficies de Marte en su rotación, como se puede demostrar que hay una zona de Marte que está absolutamente bombardeada por meteoritos, y solo, única y exclusivamente esa zona, porque fueron los que recibieron el impacto de Phaethon, y Marte fue expulsado de su órbita para acabar formando o estando situado en la ubicación que actualmente tiene. Con todo esto, he intentado demostrar que la NASA, tanto la NASA como la ESA, nos están no solo contando medias verdades, sino que mentiras totalmente absolutas. Y bueno, pues nada, espero haber creado en vuestra mente el beneficio de la duda de que todas aquellas imágenes que nos están mostrando y la información que nos venden no es tal. Yo siempre pido a la gente que intente ser crítica, y más con las versiones oficiales en los mass media. La versión oficial es una palabra que se usa de manera muy habitual y realmente lo que esconde en muchas ocasiones son grandes mentiras o enormes encubrimientos. Y bueno, sin más, espero haberos despertado esa idea de que hay algo más que nos están encubriendo. Nada más y muchas gracias.